Rupert Johnson había estado trabajando como conserje durante 6 meses, pero nunca lo habían tratado con tal desprecio antes. «Oye, señor. ¿Qué pasa contigo? Estás despedido. Eres demasiado lento incluso para barrer hojas, y definitivamente no sabes cómo manejar una escoba», retumbó la voz de Melissa Green. La presuntuosa mujer era la esposa de Alfred Blake, el dueño del centro comercial donde trabajaba el señor Johnson. «Disculpa, señora, lo limpiaré ahora mismo». El viento trajo muchas hojas, ramas y polvo, intentó justificarse el anciano. Sin embargo, Melissa no daba su brazo a torcer. Usando su influencia, despidió a Rupert Johnson con argumentos injustos. En realidad, el único problema del anciano era que no era del agrado de la autoritaria Melissa, quien solía imponer sus reglas en el centro comercial. Era ella quien decidía contrataciones y despidos. Por razones desconocidas, el señor Johnson estaba en la lista negra de Melissa y, por lo tanto, determinó que él no debería trabajar más allí. Ya había contratado a un joven empleado, alguien que no levantara la voz y se mantuviera al margen. Por alguna extraña razón, la esposa del dueño se sentía amenazada por el anciano, así que quería deshacerse de él cuanto antes. «Bueno, si esa es tu decisión», dijo Rupert Johnson con tristeza, entregando su uniforme al nuevo conserje. En el fondo, se sentía profundamente herido por haber sido tratado de manera tan desconsiderada. Claro, el señor Johnson podría haber hablado con el dueño del centro comercial, pero eligió no hacerlo. En cambio, comenzó a visitar el centro comercial, donde había trabajado hasta hace poco, y se sentaba en un banco en el área. Mientras leía el periódico bajo la sombra de un gran olmo, observaba cuidadosamente el movimiento alrededor del centro comercial. La gente entraba y salía, compraba o simplemente miraba los escaparates. Sin embargo, Rupert Johnson no estaba interesado en ellos. Desde el principio, no le había caído bien la joven esposa del dueño del centro comercial. El señor Johnson sintió desde el inicio que ella no era tan inocente como parecía. Era consciente de que al conquistar a Alfred Blake, había asegurado una posición privilegiada, algo que antes solo había soñado. Un día, mientras observaba, vio por casualidad una escena bastante sospechosa. Melissa hablaba con un joven de aspecto cuestionable detrás del centro comercial. La situación le pareció rara al señor Johnson. «Insisto», comenzó el desconocido, «haz que firme el contrato con los proveedores de Chicago. Es esencial para nosotros». Elevó la voz más de lo necesario. «Glenn, haré lo que pueda. Pero comprende que este trato perjudicará a Alfred». «Debes entender que el contrato con la compañía de Chicago es una trampa», replicó Melissa, tratando de mantener la voz baja. Sin embargo, el joven no cedía. «¿Sientes lástima por ese ricachón? ¿Qué más le da perder 1 millón más o 1 millón menos? Los negocios son así, llenos de riesgos. Solo los mejores salen adelante, querida». Por la expresión de Melissa, era evidente que estaba en un dilema. Al temer que alguien pudiera escucharlos, echó un vistazo alrededor y notó al señor Johnson a pocos metros, mirándola fijamente. Al encontrarse con la mirada del anciano, entendió que había escuchado todo. «Oye, señor. Acércate, no tengas miedo. Necesito hablar contigo», dijo en un tono calmado. Pero el señor Johnson ya sospechaba que ambos estaban tramando algo contra Alfred Blake, a quien respetaba mucho. «Escuchaste algo que no debías, pero estoy dispuesto a perdonarte e incluso a pagarte por tu silencio. Es una suma que jamás habrías imaginado». «¿Qué dices?», intervino el desconocido, con sus ojos oscuros y profundos fijos en Johnson. «No quiero tu dinero. Solo no hagan lo que tienen en mente y todo estará bien», respondió el anciano con determinación, alejándose. Viendo al hombre alejarse, los estafadores intercambiaron miradas y el joven declaró: «Este señor acaba de sellar su destino. Hay mucho en juego. No voy a arriesgarlo todo por un conserje metiche que se cree detective». Melissa asintió, pues detestaba al señor Johnson y no le importaría verlo sufrir. De regreso a casa, el conserje no tenía idea de lo precaria que era su situación. Desesperado, buscaba la manera de advertir a Alfred sobre el complot de su esposa y su cómplice.
Lo que más le preocupaba a Rupert era que la esposa del dueño del centro comercial estuviera implicada en este plan, así como aquel hombre de aspecto sospechoso e intimidante. ¡Ay, Alfred! ¿Cómo pudiste ser tan exitoso y al mismo tiempo tan ingenuo?, reflexionó el anciano mientras cruzaba la calle. El ruido de un carro acercándose a toda velocidad sacó a Rupert de sus sombríos pensamientos. Al darse cuenta de que el choque era inminente, instintivamente intentó protegerse, pero fue impactado. De inmediato, la mente de Rupert se nubló y, en un parpadeo, se vio sumergido en una oscuridad absoluta. Antes de desmayarse, un único pensamiento cruzó su mente: me atraparon, qué despiste. El conductor desaceleró solo para confirmar el atropello y, al ver al anciano en el suelo, esbozó una sonrisa satisfecha. Pues ahí lo tienes. Te ofrecí dinero, viejo, pero ya no lo necesitarás. Después de asegurarse de que el hombre no se moviera, el desconocido se dirigió hacia un callejón que lo llevaría a la autopista, donde podría perderse entre el tráfico. Sin embargo, no contaba con que las cosas no siempre son lo que parecen y, contra todo pronóstico, el señor Johnson había sobrevivido. El anciano celador pasó 3 días en coma antes de despertar. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue pedir que contactaran a Alfred Blake y le informaran sobre lo ocurrido. Alfred, mostrándose como el hombre íntegro que era, acudió rápidamente al llamado del señor Johnson. Llegando con frutas y jugos, entró a la habitación en poco tiempo. «Hola, señor Johnson. ¿Cómo se siente?», «¿Me pidió?», preguntó Alfred apenas entró. «Bueno, Alfred, como ves, no estoy en mi mejor momento. Pero dejemos eso de lado ahora, tengo información vital para darte», contestó el señor Johnson con una voz debilitada. Alfred miró sorprendido, preparándose para escuchar con atención. Sabía que el señor Johnson no era de rodeos y, sin más preámbulos, el anciano le contó todo lo que sabía. Al escuchar la historia, la expresión de Alfred cambió y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Así que era eso. No lograba entender por qué Melissa me estaba presionando tanto estos días para firmar un trato con esa compañía desconocida de Chicago, exclamó Alfred, sin poder ocultar su asombro. El anciano puso una mueca, pero decidió no agregar nada más. Lo que le inquietaba era cómo revelarle al empresario la información más relevante de todas. «Te estoy sumamente agradecido», dijo el empresario, «pero necesito entender. ¿Por qué no tomaste el dinero que te ofrecieron? Era una buena lana. En lugar de eso, arriesgaste tu vida y terminaste aquí en el hospital». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, mirándolo con ojos inquisidores. Rupert Johnson sintió que era el momento de abrir su corazón. Con una sinceridad que dejó sin palabras, miró al empresario y confesó: «Lo hice porque eres mi hijo, Alfred». El empresario, incrédulo, observó al anciano y, sacudiendo la cabeza, respondió con voz temblorosa: «¿Qué dices? ¿Cómo puedo ser tu hijo? Eso es imposible. Me crió solo mi mamá. Luego, estudié economía en Nueva York y empecé mi carrera. Solo volví a Iowa 10 años después». «Debe haber un malentendido», contestó el empresario. Rupert Johnson sonrió suavemente, ya esperando esa reacción, y prosiguió: «Cuando tenía solo 1 año, tu mamá y yo nos divorciamos. Simplemente no éramos el uno para el otro, siempre chocábamos. Luego, me casé de nuevo con una mujer que ya tenía un hijo y, así, nos alejamos. Fue hace poco que supe que habías inaugurado un centro comercial en la calle principal. Tomé el trabajo de conserje solo para estar cerca de ti. No buscaba dinero, ya tenía lo mío. Lo que quería era verte cada día, hijo. Por eso hice lo que hice». Las palabras del anciano conmovieron al empresario hasta las lágrimas. Dándose cuenta de que el viejo decía la verdad, exclamó: «Dios mío. Pasé toda mi vida pensando que mi papá había fallecido, y tú estabas aquí, cerca, todo el tiempo». Alfred apretó la mano de Rupert. «Perdóname, hijo. Debí buscarte antes, pero sentía vergüenza de mirarte a los ojos. Sé que me equivoqué, pero te pido que me des una oportunidad de estar a tu lado en el tiempo que me queda», dijo Rupert, tratando de contener el llanto. Como era de esperarse, Alfred perdonó a su padre,
entendiendo que todos pueden cometer errores. Ese mismo día, le informó a Melissa que pediría el divorcio y, gracias al acuerdo prenupcial, ella no recibiría nada. Con los cuidados adecuados, Rupert Johnson mejoró rápidamente. Durante ese tiempo, Alfred lo visitaba todos los días en el hospital. Hablaban mucho, compartiendo secretos y recuerdos. Las enfermeras, al ver el vínculo que se formaba entre ambos, no podían evitar emocionarse. Sabían que estarían bien. Y así fue. Un mes después del accidente, Johnson fue dado de alta, aún cojeando levemente. Sin embargo, se negó a usar un bastón, prefiriendo apoyarse en el brazo de su hijo. Una vez recuperado, Alfred lo nombró jefe de seguridad, confiando en que su padre lo protegería en los momentos más complicados. Honrado con el puesto, Johnson trabajó sin descanso para asegurarse de que Alfred nunca sintiera la punzada de una traición, ya fuera por socios comerciales o seres queridos.